un tema relacionado con la ventilación mecánica. Vamos a hablar de la PIC y de la autoPIC. Pero como es un tema extenso, lo voy a dividir en 3 partes. En este primer vídeo vamos a hablar de qué es la PIC, qué tipo de PIC hay, qué es la autoPIC y qué causas la provocan. Posteriormente, en una segunda parte, los efectos negativos que van a ocasionar ese aumento de la PIC o autoPIC intrínseca. Y en una tercera parte de vídeo vamos a identificar esa autoPIC durante la ventilación mecánica. Creo que es un tema interesante y vamos a empezar con la primera parte. La PIC. La PIC es la presión positiva mantenida de la vía aérea al final del expiratorio. Es decir, durante la ventilación mecánica es necesario mantener la vía aérea abierta para que lo entendamos de forma constante, para que los alveolos mantengan unas presiones adecuadas y no se colapse y se pueda producir adecuadamente el intercambio gaseoso. Esta PIC que utilizamos durante la ventilación mecánica, en la ventilación espontánea no se utiliza. Durante la ventilación espontánea, una persona de forma normal no necesita tener abierto lo que es los alveolos con esa presión positiva. Y además, durante la ventilación mecánica se produce una presión positiva de entrada en el pulmón y durante la espontánea lo que se hace es una insuflación. Ahí podemos ver cómo sería un alveolo con una PIC y un alveolo sin PIC. Los valores normales oscilan entre 5 a 10 centímetros de agua, es lo que se debe de programar un paciente, pero va a ir variando dependiendo de qué tipo de paciente. Luego existen 2 tipos de PIC, la PIC intrínseca, que es la que hemos hablado y ponemos en la ventilación mecánica, la programamos, y luego está la extrínseca, que es la problemática, que es aquella que es secundaria a la expiración incompleta, es decir, se queda atrapado aire en los alveolos. De esta autoPIC es la que vamos a tratar. Esta autoPIC lo que hace es que durante una inspiración se llena de aire los pulmones y por determinadas circunstancias, que lo vamos a ver en otros vídeos posteriores, se queda atrapado el aire en los alveolos. Y esto hace que, además de la PIC que programamos, se sume la autoPIC intrínseca. Ahora vamos a verlo mejor en un ejemplo que os voy a poner. Por ejemplo, nosotros programamos en el respirador 7 de PIC, ¿vale? Y sin saberlo, por determinadas circunstancias, dentro del alveolo se está generando una autoPIC. ¿Qué sucede? Que la PIC que programamos más la autoPIC que se está generando, que es de 5, se suman y en realidad lo que tenemos es una PIC efectiva o una PIC total de 12. Eso es una PIC elevada porque en realidad lo que queremos es una PIC de 7. Aquí es cuando viene el problema, porque se está generando una presión por encima de los valores que tenemos programados en los alveolos y eso puede llevar a determinadas consecuencias que podremos ir viendo a lo largo de los vídeos tutoriales. Aquí, por ejemplo, para que lo veáis, que esto lo vamos a hablar más en detalle, se ve el atrapamiento aéreo, es decir, en la curva de flujo durante la expiración debe de llegar a 0, a la línea basal, y como veis ahí no llega a 0. La que debe de llegar es la de los puntitos discontinuos, con lo que se produce un atrapamiento aéreo. Aquí en otro ejemplo, durante la inspiración, en la primera curva, se hace una entrada de aire positiva y una deflexión, una bajada de aire negativa, que debe de llegar a la línea basal, a 0, y sin embargo se queda en un espacio, se ve el atrapamiento aéreo. Y en la de abajo, en la depresión, también se ve cómo no llega a la línea basal. Por lo tanto, está produciéndose una autoPIC más la PIC se suman y está generando una PIC por encima de los valores que hemos programado, lo cual va a suponer un problema durante la ventilación mecánica. Y ahora vamos a ver cuáles son las causas que hacen que se genere esta autoPIC. Una de ellas es el respirador mal ajustado a un paciente que es propenso a generar autoPIC, con volúmenes elevados, tiempo inspiratorio y expiratorio uno corto y el otro elevado, etc. En cuanto al volumen corriente elevado,
Hay pacientes que en vez de ser de 5 a 8 mililitros por kilogramo de peso ideal, habría que ponerle entre 4 a 5 mililitros por kilogramo de peso ideal. Que sí, que se produce una hipercapnia permisiva, pero es que a la vez se evita esa autopía. En cuanto a los tiempos inspiratorio y expiratorio, también deben de ser más alargados. La expiración debe de ser 1,3, 1,4, con lo cual hace que el aire que se queda retenido en los pulmones se pueda exhalar, cuanto más tiempo expiratorio le dé. En cuanto a frecuencias elevadas, también es conveniente bajar esa frecuencia entre 10 a 12 respiraciones por minuto, con la misma intención de que esa autopic tampoco haga que se incremente. El flujo inspiratorio debe de ser un flujo elevado para ayudar a la entrada de aire en los pulmones, para que se pueda entrar con fuerza y a la vez ayuda a esa salida, a evitar que se genere esa autopía. Y luego también una causa de autopía es la impedancia elevada. Este es un tema un poco más extenso, pero os voy a explicar por qué se genera la autopía debido a la impedancia elevada. La impedancia no es más que la fuerza necesaria para mover el gas, o sea, el volumen de gas que entramos de dentro a fuera del sistema respiratorio. Esta fuerza está compuesta por una parte de resistencia de la vía aérea y por otra parte la elasticidad del tórax del pulmón, principalmente, ¿vale? Entonces tenemos dos apartados, el resistivo y el elástico, que van a hacer que la impedancia durante la ventilación mecánica se vea elevada. ¿Por qué? En cuanto a la vía aérea, el apartado resistivo, es decir, cuando entra el aire en los pulmones, un contratiempo que tenemos es el tipo de pulmón fisiológico que tenga el paciente. No es lo mismo una fibrosis quística que un pulmón sano. Y luego, en cuanto al apartado resistivo, también es todo el componente o materiales que tiene el respirador. Todo ese flujo de aire que entra en los pulmones va a producir también una resistencia de entrada de aire. Y también las secreciones que haya en la vía aérea, el tamaño del tubo, etcétera. Y luego, en cuanto al apartado elástico, está el apartado pulmonar y el torácico, es decir, la elasticidad de un pulmón con síndrome de distrés respiratorio, que es un pulmón duro, no es la misma elasticidad que un paciente sano. Y en cuanto al diámetro del tórax, también va a intervenir a la hora de la elasticidad. No es lo mismo una persona obesa que una persona delgada, o una persona con patología que provoque una presión intraabdominal alta, etc. También va a repercutir en cuanto a la elasticidad en la vía aérea, principalmente en los pulmones. ¿Y qué pasa? Que una impedancia elevada por secreciones, por ejemplo, en el apartado resistivo, va a verse en la curva de presiones un pico muy elevado. Cuando veamos que el pico está elevado, es que el apartado resistivo está elevado. Y en cuanto a la elasticidad, un componente que nos va a llamar la atención es la meseta. Cuanto más elevada esté la meseta, es que ese pulmón es menos elástico. Por lo tanto, es importante mantener presiones pico por debajo de 45 y de meseta por debajo de 30, para evitar que esa impedancia sea elevada. Otro importante apartado es la condición fisiológica del paciente, sobre todo su patología de base, como ya hemos dicho anteriormente. Que pacientes con una patología asmática, con broncoespasmo, con abundantes secreciones, etcétera, va a aumentar la resistencia de la vía aérea. Habría que tratar ese apartado de base para evitar esta autopía. Y también en cuanto a las secreciones, pues aspirar constantemente, la obstrucción es por esas secreciones y demás, etcétera. Es lo mismo, hay que mantener unos picos por debajo de 45 y de 30 para evitar que se genere esta autopía. Este es el resumen principal de lo que hemos hablado. Y bueno, esto es todo lo que vamos a hablar en la primera parte de la autopía. Es mucho material, pero es importante para que entendamos la parte 2 y la parte 3 de la autopía. Interesante sobre todo también la 3 porque va a ser mucho más práctica. Bueno, espero que os guste y nos vemos pronto con la segunda parte de la PI.